Ya estamos. Hola Michael, Jonathan, hola Martín. Nos faltó terminar de hacer esa parte. ¿Sí? Muy bien. Bueno, antes de comenzar, preguntas, consultas, comentarios o dudas de la... Dime. ¿En dónde ves la respuesta de las primeras preguntas? ¿Qué duda tienes? Cuéntame. Ya, ¿cuál es tu duda? ¿De cuál de esas preguntas es tu duda? ¿Tu duda es de todos? No, yo te la puedo dar, pero dime cuál es tu duda de cuál de todas es tu duda. Ya, quieres saber si acertaste. Ya, no hay problema, vamos a verlas. Vamos a verlas. ¿Te refieres a...? Claro, pero ahí están, claro, Michael lo tiene razón, ahí están las claves. Al final de las preguntas de la teoría, en PDF están las claves. Pero vamos a ver, vamos a ver. No problem, sé feliz. A ver, aquí está la ilustración 13 colonias. A ver, vamos a este. No diga que este no tiene. Aquí están las claves. Todas las, todas las teorías tienen claves al final. Esa es de las tareas. Si quieres ver el de lo otro, vamos a ver ahorita. No te preocupes. A ver, teoría. No, teoría no, ejercicios eso. ¿Esta es? No es de francesa. Acá está. Ahí estamos. A ver, ¿qué pusiste en la uno? Para ver si coincidiste o no. Órgano difusor de ilustración. ¿Qué pusiste? La A, ¿crees? Muy bien, esa es la A. Autor de las cartas persas. ¿Qué pusieron? Autor de cartas persas. Ese es Montesquieu. Montesquieu. No es un representante de la ilustración. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál no es un representante de la ilustración? No, de la 2 es la C. De la 2 es la C y de la 3 es la A. Y de la 3 también es la C. Exacto. La ilustración en Francia, ¿quién atacó? La ilustración en Francia, ¿quién atacó? Sí, creo que. Exacto. Y la pregunta 4 también es la C.
La pregunta 5, olvídate, es facilísimo. Es la B, ¿no? La ilustración se ve en el siglo XVIII. La pregunta 5 es B. Es B. La pregunta número 6, clase social que apoyó la ilustración. Es la burguesía. De la pregunta número 6 es la D. D. La 7, la ilustración nace. Esta es una gran discusión, ¿no? ¿Dónde nace la ilustración? Conocí a estos profesores que me han dicho, Julio, ¿por qué dices que es ahí? Porque ahí es, ¿por qué quieres que haga? Yo no te voy a cambiar no te voy a cambiar el lugar. Inglaterra, exacto, la ilustración nace en Inglaterra. Muy bien, muy bien. Vamos con la independencia de las 13 colonias, que vamos a hacerla ahora. La independencia de las no se relaciona a la independencia de las 13 colonias, no se relaciona a la independencia de las 13 colonias. La dieta de Worms, la dieta de Worms está relacionado a la reforma protestante, a la reforma protestante. La reforma protestante, exacto, Yesenia, es de Lutero. Es cuando llaman a Martín Lutero para que se retracte de todas las críticas que había hecho a la Iglesia Católica y al Papa, principalmente por haber vendido el perdón. Y Lutero no se retracta, Lutero se reafirma. Rey de Inglaterra durante la independencia y las 13 colonias. Jorge III, el loco, Jorge el loco. El tipo está esquizofrénico, estaba quemado. Y primer presidente de los Estados Unidos. Ah, fácil, pues, muchacho. ¿Quién fue el primer presidente de los United? ¿Mm? George Washington, terrateniente de Virginia. Exacto. Muy bien. ¿Le atinaste a todos o en alguna te confundiste? ¿Está nuestro compañero ahí? Listo, Jairo. Listo. Entonces vamos con. Me dicen que independencia de las 13 colonias, ¿no es así? Muy bien. Ah, ¿verdad? Que ustedes creo que la semana pasada les coloqué la canción de Maiden, ¿no? ¿O no les puse a ustedes la canción de Maiden? Sí, sí les puse, ¿no es así? ¿Se acuerdan? La canción de rock sobre la invasión inglesa a Norteamérica. ¿Se acuerdan? Claro. A ver. No hicimos nada para no repetir. Eh, ¿Por qué se da? Creo que sí hablamos un poco, ¿no? De cuál es la diferencia entre la colonización norteamericana y la colonización sudamericana. ¿Recuerdan? Creo que sí hablamos un poco acerca de ello. ¿Cuál era la diferencia entre ambas colonizaciones? ¿Recuerdan? Y yo les mencionaba que no tenía que ver mucho con qué país había sido el que nos colonizó, sino que tenía que ver más que nada con por qué lo hicieron. Y yo les comentaba a ustedes que en ese caso se había debido, se había debido principalmente al hecho de que los ingleses, ¿no? Los ingleses intentaron buscar en Norteamérica oro y plata, pero que no lo hallaron. Y no lo hallaron no necesariamente por la inexistencia de estos metales preciosos, sino que no lo hallaron por la ausencia de una civilización o civilizaciones desarrolladas al nivel de los incas o pre-incas y de los aztecas o pre-aztecas, donde uno puede apreciar una muy clara división del trabajo entre los que trabajan directamente la tierra y tributan con sus productos y los que no trabajan directamente la tierra, pero que realizan otras labores como labores administrativas. Entonces, esta división del trabajo lo podemos hallar muy claro en civilizaciones muy desarrolladas, que las vamos a ver
en Sudamérica y Centroamérica, cosa que no encontramos en Norteamérica. Los norteamericanos, las civilizaciones norteamericanas, yo te había mencionado, estaban en un nivel pues de desarrollo más para el nivel del mesolítico y en algunos casos recién estaban iniciando el neolítico, recién lo estaban haciendo. Entonces, esto trajo como consecuencia que no hubiera un culto al sol, que no hubiera un culto a los elementos de la naturaleza y por ende que no hubiera trabajos en metales preciosos, ¿no? Mencionaba yo que los pieles rojas o nativos norteamericanos, uno los puede ver mucho más relacionados todavía con los cultos a los animales, mucho más pegados a las cuestiones de cazador, pescador y recolector. Eso ya hemos hablado. Ante ante esta ausencia, ¿ya? A eso voy, Ariel, cálmate, cálmate, donde no te salga lo tóxico, cálmate, a eso voy. Ante esta ausencia de civilizaciones desarrolladas, los ingleses, ¿ya? Los ingleses, léame, dice. Ante esa ausencia, los ingleses habían dicho pues que Norteamérica estaba vacía. Ese había sido su expresión. Norteamérica estaba vacía. Por lo tanto, en el siglo XVI, que fue el siglo en el cual se da la conquista de México y del Perú, los ingleses dejaron de seguir explorando las costas norteamericanas y se dedicaron a financiar, a apoyar o a hacerse de la vista gorda de las, de los saqueos de los piratas y corsarios a las costas sudamericanas y centroamericanas. En el siglo XVI también se va a dar la Reforma Protestante, que es el nacimiento de iglesias evangélicas en Europa. Estas iglesias evangélicas en Europa lo que trajeron fue la iglesia luterana en Alemania, la iglesia calvinista en Suiza y la iglesia anglicana en Inglaterra. Esas iglesias critican y cuestionan la corrupción que la Iglesia Católica estaba presentando en esa época y también presentan una nueva visión de la palabra de Dios, mucho más pegada al Antiguo Testamento, a los inicios de la Biblia, más pegada a la Biblia, para ser más exacto, por lo que se llaman iglesias evangélicas, y con ello son mucho más pegados a la no presencia de la iglesia en cuestiones políticas, es decir, no te vas a meter en lo que están haciendo los comerciantes. De estas iglesias nacen otras, como la iglesia puritana, la iglesia presbiteriana y cuáquera. Estas iglesias, la puritana, la presbiteriana y cuáquera, son iglesias que a diferencia de las anteriores, la luterana, la calvinista y la anglicana, no están pues con el apoyo del Estado, no tienen apoyo de grandes grupos de poder, son iglesias que están formadas por campesinos, por artesanos, ¿ya? Exacto, como la avena. En realidad los cuaqueros eran grandes agricultores y eran famosos por su producción de trigo y avena, por eso es que se habla de una avena cuáquer, ¿no? La avena de los cuaqueros, para ser más exactos. Pero bueno, entonces esas iglesias no tienen el apoyo del Estado. Y al no tener el apoyo del Estado, son, como te digo, iglesias principalmente campesinos, artesanos. Y esas iglesias eran mucho más radicales. Y tú sabes qué pasa cuando la gente es mucho más radical, comienza a tener anticuerpos, ¿no? Una clásica de anticuerpos que tenemos, y ojo, con el respeto que se merecen, por favor, no hagan comentarios que no sean respetuosos. Por respeto que se merecen, pues en el caso de los católicos, cuando vienen los testigos de Jehová, que son una iglesia evangélica, y ellos vienen a evangelizar, o sea, tocan las puertas. Ahora ya no tocan las puertas, ahora creo que no sé si son la misma iglesia, corríjame, no, mi intención para nada es ofender a nadie. Creo que ahora se paran con unas especies de paneles o de revistas, ¿no? Se paran en algunos lugares y están ahí, ¿no? Así, bueno, hace tiempo no
no he tenido la oportunidad. Pero veo que algunas iglesias, algunas iglesias evangélicas hacen eso. Ahí quiero llegar, que son un poco más radicales en su visión de la religión, ¿no? Un poquito más radicales, sin llegar al extremo. Entonces, esto genera choques con otras iglesias, como en el caso actual, ¿no? Que te tocan la puerta un domingo y tú le cierras la puerta, o le dices, sabes que estoy ocupado. A veces algunos salen hasta molestos, y hay otros que yo no entiendo por qué hacen esto, seamos sinceros, no entiendo por qué hacen esto. Se esconden en su casa, ¿no? Tocan la puerta y se quedan calladitos, ¿no? No entiendo realmente qué le debes plata al evangélico, ¿por qué te escondes? ¿No? Y se quedan calladitos, bajan a volumen el televisor para que se vayan, dice, ¿no? Realmente no lo entiendo. La cosa es que habían grupos muy radicales dentro de Inglaterra, y el grupo radical dentro de Inglaterra eran los puritanos, que se hacían llamar así porque eran mucho más puros en su fe, se hacían llamar ellos. En el siglo XVII hay fuertes grupos, fuertes choques entre los anglicanos, que es esta iglesia apoyada por el Estado. El líder de esta iglesia es el rey. Hace poco ha muerto la reina, la lideresa de esta iglesia, ¿no? Y los puritanos, que eran campesinos, artesanos. Había fuertes choques, fuertes roces. Y en el siglo XVII también, siglo XVI para el XVII también, va a haber una crisis climática que hace que haya poca producción. Y tú sabes que cuando las personas son muy radicales en cualquier religión, no solamente la cristiana, ojo, en cualquiera, muchos de los cambios climáticos, más aún en el siglo XVII, XVI para atrás, muchos de los cambios climáticos lo asocian con castigos divinos o con lecciones divinas o algo semejante. Entonces, estos cambios climáticos que se dieron en el siglo XVII, que hizo que la cosecha disminuyera, ¿ya? Perjudicó mucho a los campesinos y a este sector de campesinos puritanos. Ellos entendieron de que el continente europeo, en el cual había tantas religiones cristianas, tantas iglesias cristianas, perdón, no era el continente adecuado para poder profesar su fe. Y como América se supone que estaba vacía, América, el nuevo mundo, debería ser el lugar. Así que estos campesinos, artesanos, ganaderos, tomaron un barco, uno de los más famosos, el Mayflower, y vinieron a América para iniciar una nueva vida. Era una vida en un continente vacío, entre comillas, donde podrían sembrar, cosechar y profesar su fe sin tener el problema de chocar con los cristianos católicos, con los cristianos anglicanos y con los demás cristianos de otras iglesias. Así que vinieron con sus familias, vinieron campesinos, artesanos, comerciantes, vinieron a trabajar, a vivir, a sacar adelante la tierra. Y vinieron, como ya te dije, con sus familias, con sus esposas, con sus hijos, sus abuelos. Llegan a Norteamérica y comienzan, como llegan a la costa atlántica de Norteamérica, a esta costa se caracteriza por tener muchos bosques. Entonces ellos comienzan a sembrar, comienzan a talar, por eso que sus casas son de madera, de troncos, ¿no? Y para la corona inglesa era hasta cierto punto un alivio que se vayan, porque al haber una crisis climática, ¿ya? La presencia de mucha gente pobre generaba descontento, reclamos y problemas para el Estado. El que un poco esa gente migre les liberaba de esa tensión, de esa presión. Así que Inglaterra decía, bueno, se vayan, bueno, siguen siendo mis súbditos, que se vayan, que vean lo que van a hacer por allá. Al final yo no los estoy votando. Ellos han querido irse, ¿no? Y se fueron. Se fueron los colonos. No se fundan virreinatos porque no hay para fundar, no hay riquezas según la visión de la corona inglesa, y los colonos comienzan a hacer sus haciendas, sus tierras, y comienzan a matar animales, a cultivar algodón, a tener comercio con la corona. ¿Está bien? Y acaba la respuesta a la pregunta de cómo se llama nuestro compañero. No me acuerdo cómo se llama. Tengo que buscarlo.
para que no sienta que no le voy a responder directamente a él. Tiene su compañero Ariel, ¿no? Si eres una persona que llega con su familia y eres una persona muy creyente en la religión, en especial en la religión cristiana, como todos lo conocemos y todos sabemos, porque todos hemos sido criados bajo una iglesia de esa religión, sabemos que la monogamia es uno de los pilares de la sociedad, es decir, el matrimonio y la permanencia con una sola pareja. Entonces imagínense chicos, Ariel, imagínate, el que tú vengas de Europa siendo seguidor de una iglesia cristiana radical, que encima se llama puritana, y te estás viniendo con tu familia, y estás llegando a un territorio donde no hay mucha población. Así que, en primer lugar, los ánimos y el deseo de reproducirte con mujeres que no sean de tu entorno va a ser medio complicado. No solamente porque estés casado, porque tú dices, profesor, y los solteros también, pero si hoy día mismo, y si en la sala hay alguna chica o chico que profese alguna religión cristiana no católica, tal vez me dará la razón o tal vez me corrija, pero mayoritariamente, por lo general, los chicos y las chicas que pertenecen a una iglesia evangélica no católica, prefieren entablar una relación amorosa con personas de su propia iglesia. Ojo, amorosa. He dicho por lo general. O sea, una chica o un chico que forma parte activa de su iglesia no católica, iglesia evangélica, prefiere entablar una relación amorosa, ojo, he dicho amorosa, no amistosa, amistosa puedes entablar con cualquiera, amorosa, con una persona en su propia iglesia. Hasta yo le he preguntado alguna vez, le digo, ¿y cuál es el problema de casarse? Y nadie le preguntó y tuvo que decirlo Jonathan. Nadie le preguntó. ¿Cuál es el problema de casarse o tener una relación con alguien que no lo sea? Es que, en primer lugar, te dicen ellos y ellas, no somos de tener uno u otro enamorado, uno u otra enamorada. No, estamos buscando a la persona con la cual compartir nuestra vida. Y dos, el problema es cuando te casas, o sea, tienes una familia, bajo qué iglesia, bajo qué interpretación de la palabra vamos a criar a los hijos, ¿no? Ahí va a venir el problema. Si este problema existe entre personas de la misma religión, pero distintas iglesias, de la misma religión, pero distintas iglesias, imagínate el problema que se le generaba a un radical como los puritanos de tener que reproducirse con personas de otra religión. Y encima religiones politeístas y religiones que adoraban animales. Así que, respondiendo a la pregunta de Ariel, la mezcla no sería tan prolífica. No es como el caso del español con el americano, ¿no? Así, olvídate. Todos se mezclaron. Allá no es tanto. Y hay que hacer una historia de amor tipo Pocahontas, se vuelve eso, una historia de amor. Aquí no es mucho. No, no es mucho. Uno, por la condición religiosa de las personas que han llegado en familia. Imagínate cómo le sacas la vuelta a tu mujer, vives en una hacienda, en una granja y no tienes a nadie a 20 kilómetros a la redonda. ¿Qué vas a decir? Oh, ya vengo, compra pan. ¿Cómo lo haces? No, también complicada la cosa, ¿no? Y lo otro es que no tienes el ánimo de hacerlo, pues eres una persona con la religión bien clara, ¿no? Bien, bien clara. Y lo otro es que no hay muchas mujeres, pues, no hay muchas mujeres ni muchos hombres con los cuales vas a reproducirse o vas a mezclarte, porque la propia población oriunda norteamericana no es muy grande, no es muy grande. Y como que tampoco te vas a aparecer pues en los grupos de los indígenas, donde mi chochera pues andan con pluma, con un tomahawk, con un hacha en la mano, y te vas a aparecer, hola, ¿qué tal? Vengo a ver a tu hermana.
tampoco no va a ser, o sea, se bajaron a un depredador, así que imagínate lo que te pueden hacer a ti, ¿no? O sea, que acabo de mezclar una película, pero bueno, entonces la cosa no va por ahí, ¿no? La cosa sí, la mezcla va a ser un poco restringida. Claro que la hubo, claro que la hubo, claro que la hubo, nunca hay alguien que por ahí dice sin pecado no hay, sin pecado no hay, no hay arrepentimiento y sin arrepentimiento no hay llegada al cielo. Así que vamos a pecar un ratito, ¿no? Vamos a pecar un ratito, ¿no? Siempre es bueno la variedad. Y por ahí nunca falta pues la Pocahontas que también por ahí quiere diversidad, ¿no? Pero sí, sí lo hubo, sí lo hubo. Y también hubo, desgraciadamente hubo mezcla no voluntaria, ¿no? O sea, violaciones. También lo hubo, también lo hubo. Estos grupos forman 13 colonias. Y esas 13 colonias, que tú las puedes apreciar ahí, van a tener una fuerte relación comercial con la corona inglesa, pero la corona inglesa no va a tener una fuerte imposición política. El problema va a ser que van a chocar con otros grupos como colonos franceses, colonos holandeses. En ese choque, los colonos ingleses le piden a la corona inglesa que por favor los apoye. Y la corona inglesa les envía a su ejército, a los famosos casacas rojas, a los Red Jackets, les envía a su ejército, pero con la condición de que los colonos paguen impuestos especiales para sostener el ejército aquí en América. Debido a que los colonos casi se autogobiernan y son en algunos lugares grupos muy religiosos, muy radicales, religiosos no, muy radicales, es por ello que también, dato de color, punto aparte, ¿no? Es por ello que también va a ser en Norteamérica donde se dará la mayor cantidad de persecución o cacerías de brujas. Es muy normal en un estudio que se ha hecho, varios que se han hecho, que en los lugares donde vamos a hallar estas cacerías de brujas, estos asesinatos de personas, principalmente mujeres, acusadas de hechicería o de satanismo, se da principalmente en zonas de cristianismo muy radical y donde, escúchame bien, donde hay poca presencia del poder del Estado. Hay poca presencia del poder del Estado. ¿Entiendes? Si tú vas a hacer como turba una cacería de brujas en Lima, te sale el ejército virreinal y te controla. Aquí, aquí en el Perú, eso pasaba por el Estado a través de la Santa Inquisición. Y el que se encargaba de hacerlo eran autoridades eclesiásticas, bajo todo un ritual y bajo toda una serie de puntos o parámetros que tenía que hacerse. En cambio, en el otro lugar no. En el otro lugar era porque la chica no se quería casar, vamos de té bruja, la quemaban o la tiraban al río. Pero son turbas que no tienen mucha presencia del poder del Estado. ¿Está claro? Y aquí es donde nace esto. Yo les recomiendo que vean la película The Witch, La Bruja, una película muy interesante. ¿Ya? Las famosas cacerías de la bruja de Salem también, ¿no? Seguimos. Para el siglo XVII, perdón, la corona inglesa entra en guerra con Francia, en lo que se conoce la Guerra de los Siete Años o también conocida como la Guerra Franco-India, porque los franceses y los indígenas norteamericanos se unen para poder vencer a los ingleses, los cuales reciben el apoyo de los colonos. Ahí participa Washington en esa guerra. Al final, los ingleses terminan ganando esta guerra. Los ingleses terminan ganando esta guerra y expulsan a los franceses de grandes zonas de Norteamérica. No estoy muy claro si ahí es donde pierden Canadá realmente, Jonathan. Creo que sí. Creo que sí. No la tengo muy clara porque la zona norte tiene otra dinámica. Pero creo que sí. Creo que ahí los expulsan también de Canadá, ¿no? Entonces, sigo. Ante la no presencia de franceses y los holandeses se habían ido mucho antes, la corona, que había participado en esta guerra y había ganado, la corona inglesa,
había quedado económicamente exhausta, o sea, gastada, porque de todos modos una guerra implica una inversión. Entonces la corona necesitaba liquidez, efectivo, money, pero no tenían el ánimo de elevar impuestos a los miembros de Inglaterra, o sea, a los ingleses. No decían, no, ¿sabes qué? Acá la gente también molesta, así que vamos a elevarle los impuestos a los, este, a los colonos. Y los colonos, al darse cuenta que les querían elevar impuestos, dijeron, ah, no problema. Pero eso sí, si tú me elevas impuestos, quiero formar parte del Parlamento en Inglaterra. Según la ley, por un número de personas, tiene que haber un representante en el Parlamento. Yo quiero formar parte del Parlamento. Y el rey dijo, no, porque tú y yo llegamos a un acuerdo. Y el acuerdo es, ¿ya? El acuerdo es, ¿ya? El acuerdo es, ¿está bien? El acuerdo es que yo te ponía un ejército, tú pagabas un impuesto especial, pero, pero no solicitaba formar parte del Parlamento. O sea, tú cumplías dos condiciones. Tú cumplías dos condiciones. ¿Está bien? Tú cumplías dos condiciones. Y no formabas parte del Parlamento. ¿Está claro? Esas son tus dos condiciones. Los ingleses dijeron, sí. Los colonos dijeron, sí. Pero ya no necesito tu ejército, pues. Ya no necesito tu ejército. ¿Por qué? Porque ya no hay franceses. Yo quería el ejército porque habían franceses. Ya no hay franceses. Así que, por favor, ¿quieres que te pague impuestos? Yo te los pago. Pero, por favor, permíteme entrar al Parlamento. Y ahí comienza todo el problema. Ahí comienza todo el problema. Y la cosa se agrava más cuando Inglaterra, la corona inglesa, tercamente le sigue elevando impuestos, como el impuesto al azúcar, ¿ya? El impuesto al azúcar, porque del azúcar sacaban el ron. O sea, también acá, al ponerle impuesto al azúcar, estás colocando impuestos a muchos elementos, ¿ya? A muchos elementos. El impuesto al timbre. ¿Qué es el timbre? El timbre es el papel o la estampilla postal. Lo que pasa es que debías comprar un papel membretado para tus cartas o tus periódicos. Si no tenías ese papel membretado, caballero, tenías que comprar una estampilla postal. Y ahí está, al comprar la estampilla postal, ahí estás pagando el impuesto. La ley de Tausen, ¿ya? La ley de Tausen. ¿A qué se le llama leyes de Tausen? ¿Ya? La ley de Tausen es un paquete de impuestos que se van a dar a el papel, la pintura, la pólvora, la tela y el té, ¿ya? Y el té. Igual, los colonos dijeron, ¿tú quieres que te pague el impuesto? Chévere, genial, pero déjame participar en el Parlamento. Así que no pagaron el impuesto, pero solo quedó el impuesto al té. Y acá viene un problemón grande. ¿Cuál es el problemón? El té, chicos, ahorita voy a responder todas sus preguntas, ¿ya? O sus comentarios. El té proviene de China. O sea, tú no es que tú siembras té en tu casa, no, el té viene de China. ¿Está bien? Y la ruta para traer ese té, ¿cuál era? Bueno, la ruta para traer ese té era, sacabas el té de China, lo embarcabas, cruzabas el Océano Índico, que está al sur, ibas hacia el oeste y luego subías por el Mar Rojo, que está en África. En el Mar Rojo lo desembarcabas en la península de Sinaí, y a lomo de hombre o de bestia cruzabas hasta el mar Mediterráneo. Ahí lo embarcabas en los puertos de Alejandría y te cruzabas todo el mar Mediterráneo hasta Inglaterra. En Inglaterra lo volvías a meter a otro barco y cruzabas el Océano Pacífico.
El Océano Atlántico, perdón. El Océano Atlántico. Y ahí llegaba América. ¿Te imaginas la vueltaza que se metían? Profesor, ¿por qué no lo cruzaban por el Océano Pacífico? Lo que pasa es que las 13 colonias están en la costa atlántica, no están en la costa pacífica. Y nadie había explorado la costa pacífica de Norteamérica. Esta rutaza que se metían para traer el té era de primera necesidad, ¿ya? Para traer el té. Lo hacía una empresa particular. O sea, la corona inglesa le decía a una empresa particular quién quiere traer el té. Y le daban el negocio a esa empresa. Entonces, antes de estallar la independencia de las 13 colonias, la corona inglesa pide que empresas particulares se presenten a concurso para ver quién se encargaba del comercio del té. Exacto, Araceli, como una licitación. Y se presenta una empresa inglesa y una empresa de colonos. De las dos, la empresa que estaba mejor preparada y equipada era la de los colonos. Esa es la que estaba mejor. Tenía más capital, todo lo demás. Pero el Parlamento, ¿qué fue lo que hizo? ¿Ya? El Parlamento lo que hizo fue cancelar el concurso. Y a dedo le dio el negocio, la licitación, la buena pro a la empresa inglesa, a la que estaba quebrada, y no a los colonos, no a la empresa de colonos. Y para que la cosa se ponga mucho más complicada, los dueños de la empresa inglesa a la cual el Parlamento le da la licitación, el negocio a dedo, sus dueños eran parlamentarios. O sea, ellos mismos siguieron el negocio. Y esto fue un escandalazo. Y los colonos estaban que reventaban. Por eso es que cuando llega el té a Norteamérica, al puerto de Boston, en una forma de protesta, los colonos arrojan el té al mar. ¿Entiendes? Arrojan el té al mar. Y el té se convierte hasta en un sinónimo de lucha. ¿Eh? Sinónimo de lucha. Tanto así que, si te das cuenta, los ingleses en Norteamérica no te toman té, toman café. Que era mucho más fácil de ubicarlo en Centroamérica. Para café son número uno. En cambio, los ingleses sí se mantienen con el té. ¿Qué hay acá? A ver. Eh, Porque la guerra de los 7 años no es considerada la Primera Guerra Mundial si lucharon en casi todo el continente. Es que no se considera la cantidad, en este caso, que te parece mentira, por los lugares donde se pelea. En este caso se peleó en América y se peleó en Europa. Se considera por las potencias que están peleando. La Primera Guerra Mundial se le llama así no porque hayan peleado en el mundo, sino que se le llama así por los intereses mundiales que se están jugando. ¿Entiendes? Es decir, el que ganó la guerra de los 7 años no se convierte en dueño del mundo. En cambio, los que ganan la Primera y Segunda Guerra Mundial sí lo hacen. A eso se refiere. Ya expliqué lo del estanco del té, el impuesto al té. Townsend era un ministro, Carol. Townsend era un ministro que va a dar estos impuestos, pues se llama la ley de Townsend o los impuestos de Townsend. ¿Ya? Hasta aquí, ¿todo entendible? Listo, listo. Muy bien. Profesor, Dime, dime. ¿Perdón? ¿Soy yo o no se escucha? profesor, Dime. con respecto a lo del concurso de los colonos y de los ingleses, esa ¿Ya? parte no me quedó muy claro. ¿Podría repetirlo, por favor? Claro, o sea, traer el té.
no era que la corona inglesa lo trajera, sino que la corona, ese negocio se lo entregaba a una empresa particular, como hoy día sería una licitación. Entonces tú tenías como empresa que particular que presentarte una especie de concurso, decir, mira, estos son mis activos, estos son mi capital, yo puedo respaldar el comercio del té. Entonces, en esta especie de concurso o licitación se presentaron dos empresas, una empresa de propiedad inglesa y otra empresa de propiedad de los colonos. Lo que sucedió es que la de los colonos estaba mejor preparada, mejor económicamente más estable. La de los ingleses no. Y el Parlamento, que era el representante del gobierno que debía dar esta licitación, al final termina dándoselo a dedo, sin concurso, a la empresa inglesa, porque eran los propios parlamentarios los dueños de esta empresa. Ah, ya, profesor, gracias. Ah, listo. Profesor, A ver, profesor, dime. ¿puede repetirme qué era la ley de Tauchet? Claro, la ley de Townsend era una serie de impuestos que el primer ministro de ese momento, Townsend, había propuesto. Era un paquete de impuestos. Era un paquete que tenía que ver con el impuesto al papel, impuesto a la pólvora, impuesto al papel, a la pólvora, a la tela, a la pintura y al vidrio y al té. Son 6 impuestos que al final los colonos no quieren pagar. A eso le llama la ley de Townsend. Es un paquete de impuestos. Que dice acá, que es como una Ya, licitación. gracias, profesor. De nada, Enzo. Yo soy el volumen porque no escucho nada. Estoy viejo. Ahí está. Jonathan, ¿quién dijo no hay tributación sin representación? Es una frase que si la memoria no me falla, no me acuerdo el nombre de la persona, pero es tal Jonathan, no me acuerdo. Si la memoria no me falla, lo dice un sacerdote en un sermón. Esto es antes de la independencia de las 13 colonias, porque en realidad la, la frase, hasta donde yo recuerdo, tiene que ver con un problema que tuvieron los ingleses. O sea, esa frase ya se había dicho antes y se vuelve a tomar en el contexto de la independencia de las 13 colonias, pero se dijo mucho antes, ¿sabes? Porque la independencia de las 13 colonias es 1776 y esta frase creo que es de la década del 60 o 50. Ujú. Pólvora y té. Pólvora y té. Pólvora y té. Pólvora y té. Bueno, cuando estalla esto, la famosa fiesta del té Boston o el Tea Party, ¿no? Tea Party, se da el primer Congreso Continental donde se reúnen 12 representantes de las 13 colonias. No va la colonia, no va el representante de Georgia, el de Georgia no va, ¿está bien? Porque Georgia era la colonia del rey, Jorge, ¿no? George, no va. Y ellos se siguen declarando fieles al rey, se siguen declarando fieles al rey, pero en rebeldía comercial. Es decir, no van a aceptar el pago de impuestos. Eso es la ley, ese es el primer Congreso Continental, ¿ya? Ese es el primer Congreso Continental. ¿Está bien? Se da la batalla de Lexington. Esta batalla es considerada la primera batalla. En realidad es una refriega, no es una batalla en sí, es una refriega, ¿no? Es así. Se da a partir de esto el segundo Congreso Continental. En este Congreso ya se va a crear el Ejército Continental o el ejército liderado por George Washington. Washington había sido un héroe de la guerra de los 7 años. ¿Está bien? Eso había sido Washington, un héroe de la guerra de los 7 años. Y
se pide que ya vaya a darse una independencia. Entonces se da la declaración de independencia. La declaración de independencia, el acta de la declaración de independencia lo va a realizar Thomas Jefferson, el que más tarde será el tercer presidente de los Estados Unidos. Washington es el segundo, Adam Smith es perdón, Washington es el primero, Smith es el segundo, Jefferson el tercero. ¿Está bien? Y se declara independencia en el 4 de julio de 1776. Benjamin Franklin, el que es famoso por esto de la cometa y la electricidad, Benjamin Franklin va a buscar el apoyo de España y de Francia. En el caso de España, tú sabes muy bien que España se la tenía jurada a los ingleses por esto de que los españoles se habían visto perjudicados con los saqueos de los piratas y corsarios ingleses, ¿no? Y los franceses se la tenían jurada pues a los ingleses por haber perdido la guerra de los 7 años. Lo que le dice tanto Francia como España es que ellos van a apoyar siempre y cuando los colonos le demuestren que la guerra la pueden ganar. Lo que pasa es que los colonos podían ganar siempre que la guerra fuera en las montañas, ya que los colonos estaban utilizando la guerra de guerrillas. Pero cada vez que la guerra o las batallas eran cerca de la costa, los colonos la perdían por el apoyo de la flota inglesa. ¿Entiendes? Es así. Entonces, la batalla de Saratoga fue la demostración de que la guerra podía ser ganada, porque la batalla de Saratoga fue la victoria de los colonos en costa contra los ingleses. Esa es la batalla de Saratoga. Y luego viene la batalla de Yorktown, que es la última batalla donde los ingleses deciden que ya no pueden más, ya no va más. Francia le reclama a los colonos de que la guerra la continúen, de que humillen más a los ingleses para que la victoria sea más contundente y por lo tanto el reclamo de premios sea mayor. Pero los colonos tienen muy clara, ¿ya? Muy clara la idea, los colonos la tienen clarísima, la tienen los colonos, de que no deben abusar de los ingleses, porque Inglaterra es la potencia más grande del mundo. Entonces, en algún momento van a necesitar su apoyo. Por eso es que los colonos toman la decisión de no seguir con la guerra. Y esto implicó traicionar a Francia. Ahora vamos con la Revolución Francesa. Vamos con la Revolución Francesa. ¿Ya? A ver qué me puede sacar ustedes. Sí, es que Brigitte, esa es la única ruta que había. La única ruta. Esa era la empresa de las Indias Orientales. Sí, Araceli, porque al final fue uno de los impuestos, bueno, es el más famoso, ¿no? De los impuestos que va a generar este rechazo de los colonos hacia la corona inglesa por querer, pues, someterlos y no permitirles tener representación en el Parlamento. No, el que ayuda a los 13 colonias, Jonathan, es Luis XVI. Luis XVI, el de la Revolución Francesa. ¿Alguna consulta más? El de la Revolución, pues el tercero. El de la Independencia. Consulta con comentarios o dudas. Deme 30 segundos, por favor. 30 segunditos.
Listo, volví. Puede que uno ya, como está viejito, ya pique al baño. Listo, vamos con la independencia, más tarde, con la Revolución Francesa, ¿ya? Vamos con la Revolución Francesa. Qué bruto, hubiera dejado, hubiera puesto esto, que siempre le pongo a mis alumnos cuando hacemos la Revolución Francesa. Y creo que también les puse ese, pero igual se lo voy a poner, porque siempre me ayuda a hacer una introducción. Vamos a hacer la Revolución Francesa. Gracias, Araceli. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you've gone, there was never an honest word. That was when I ruled the world. It was the wicked and wild wind blew down the doors to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Oh, who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Viva, viva my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name, never an honest word, but that was when I ruled the world. Vamos con la Revolución Francesa.
Esta es buena película, Get Out. Buena película. Vamos con la Revolución Francesa. Profesor, Estados Unidos aún mantiene, sí, lo que le hace son enmiendas. Lo que le hace son enmiendas, que es como decir, mejoras, actualizaciones, pero mantiene la esencia de la Constitución original. Es más, la Constitución de Estados Unidos es la primera constitución orgánica de la historia. Es decir, es la primera en la cual encontramos un solo libro que nos hable de constitución, porque la de Inglaterra es la primera constitución de la historia, pero la inglesa son varios textos, son varios libros. ¿Ya? Es así. Mientras que la estadounidense es un libro, nada más. Y viendo cómo todos lanzan sus corazones y yo sin verla. ¿Cómo es eso? Es un solo texto. Porque constitución significa que está constituido por varios libros. En cambio, el de Estados Unidos es un solo texto. Eso significa orgánica. La Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa, chicos, es una revolución burguesa. Así se le llama. Es una revolución burguesa. Primero, como siempre, se define qué es una revolución. Una revolución es un cambio radical. Eso es una revolución. Es un cambio radical. Es lo que llamaríamos un giro de 180 grados. Me explico, ¿ya? Me explico. Muchas personas consideran que una revolución es un movimiento violento. No necesariamente. Por lo general sí lo es, pero no necesariamente todo movimiento violento conlleva una revolución. Cuando un grupo de personas se levanta o se subleva en en contra de algo o de alguien, ¿ya? En contra de algo o de alguien, no es que esté haciendo una revolución. No es que esté haciendo una revolución. La revolución está definido no por la violencia del levantamiento. La revolución va a estar definido por el objetivo del levantamiento. Es decir, ¿ya? Es decir, si, a ver, mira, vamos a hacer un ejemplo actual, ¿ya? Ha muerto la reina Isabel. Entra el rey Carlos, Carlos III. ¿Está bien? E imagínate que hagan una encuesta y digan, ¿usted qué opina? Y una señora o señor o señorita inglesa dice, mire, yo no estoy de acuerdo con que entre Jorge Carlos. Yo prefiero que entre su hijo, William. No me parece que Carlos sea un adecuado rey y no me gustaría tener a su esposa, a Camila, como reina. No quiero. Entonces lo que está pidiendo la señora es una reforma. Ella lo que está pidiendo es una reforma. Es decir, está pidiendo que el sistema monárquico se mantenga, pero que haya un pequeño cambio. En este caso, que el rey no sea el que debería ser, es decir, que no sea Carlos, que le toca por derecho ser el rey, sino que lo sea su hijo. ¿Entiendes? Es una reforma. ¿Está claro? Es una reforma. Ahora, viene lo otro, ¿no? Viene lo otro. Señorita, señora, señor joven, ¿usted qué opina? No, yo pienso que con la reina debe morir la monarquía. Y por lo tanto, lo que debe darse es un cambio y que Inglaterra ya deje de ser una monarquía, que todos trabajen y que se vuelva una república. Ah, lo que usted pide no es una reforma, usted pide una revolución. Porque lo que usted está pidiendo es un cambio del sistema político inglés. Está pidiendo que Inglaterra deje de ser una monarquía para pasar a ser una república. ¿Ves? Una revolución
No tiene que ver únicamente con un acto de violencia, tiene que ver con el objetivo que estás buscando. Si tú pides que sea otro rey, pero que la monarquía se mantenga, esa es una reforma. Si tú pides que se cambie el sistema totalmente, esa es una revolución. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué dice acá? ¿A qué se refiere Constitución Orgánica? Lo que le hizo a Lady Di, no entiendo, ¿qué le hicieron a Lady Diana? ¿Qué fue lo que le hicieron a Lady Diana? Ubíqueme, ya me perdí. O sea, ya saben, ¿ah? Eso, a eso se le llama revolución. ¿Está bien? Ahí lo tienen. Carlos le engañó. Ah, pero ella también, ¿ah? O sea, a ver, Lady Diana tiene buena propaganda, ¿está? Lady Diana tiene buena publicidad, ¿está bien? Así que hasta las cosas negativas que hizo Lady Diana son justificadas. Hasta sus infidelidades de Lady Diana es, ah, no, es que pobrecita, a ella la maltrataba. No, 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 chochero, o sea, nadie te pone una pistola en el cuello para que tú seas reina, o sea, te cases con Carlos, nadie te lo puso. Así que tú sabías de qué trataba. Entonces, pobrecita todas las demás que han venido, pues, y todas las demás que existieron. Tú sabes en qué te metes. Así de simple. Si una vez adentro no te gusta, bueno, pues, ¿para qué te metiste? Estás casando con el príncipe heredero de Inglaterra. Si una vez adentro te vas a poner, uy, que no me gusta, uy, que esto, voy a llamar a todos mis amigos artistas para que todos vengan. No, 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 ya, pues. Por favor, perdónenme, pero discúlpenme. ¿No? Y obviamente que va a salir Michael Jackson, Elton John, y todos ellos a decir, sí, fue buena, buena. Yo no digo si fue mala, mala persona. Pero tú sabes qué te metes. Es así de simple. Tú sabes qué te metes. ¿No? Y obviamente, pues, como te dije, bueno, lo que no te he dicho, no. Las personas, por lo general, necesitan tener A o B. O eres bueno o eres malo, nada más. Y cuando una persona solamente tiene dos posturas diametralmente opuestas, eso demuestra que no tiene nada de malo su ignorancia o su falta de elementos que le permitan tener un juicio mucho más exacto. Entonces, en el caso de lo que ha pasado en Inglaterra, ya para cerrar esto, ¿no? La mala es la reina y la buena es Lady Di, ¿no? Así de simple. La mala es la reina, tanto así que hasta dicen que la corona inglesa la mandó matar. Y ya esas son, pues, ¿entiendes? O sea, esa manía, ¿no? En realidad fue una manera de cómo atacar a la monarquía inglesa, porque hasta el día de hoy se le ataca a la monarquía inglesa, porque se dice para qué existe, y siempre se busca un punto por donde hacer el ataque. Y en este caso, en los 80 el punto fue Lady Diana. Y encima Lady Diana pues era la que rompía con protocolos, la chica era guapa, rompía con protocolos, se le veía inocente, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Entonces ahí, ¿no? Y como era amiga pues de muchos artistas, tenía ángel, tenía cariño, pero era una mujer muy simpática, era una mujer que se preocupaba mucho, entonces como que ayudó a modernizar la monarquía, pero también pues ayudó a que la tomaran como, ¿no? La princesa del pueblo y muchas cosas más, ¿no? ¿Mm? Es así, algo así. Algo así, ¿no? Por eso que va por ahí, ¿no? Ten en cuenta que hay partes de Inglaterra que quieren que sea República de Inglaterra. Entonces, eso quisiera una revolución. Ahora, la burguesía. La burguesía es la clase social capitalista. La burguesía, como dice ahí, es la dueña de las industrias y la dueña de los bancos. O sea, la burguesía es el grupo que tiene mucho poder
económico, mucho poder económico. Cuando se da una revolución, siempre las clases sociales menos favorecidas, menos beneficiadas en una sociedad son las que impulsan la revolución. Eso sí, eso tenlo bien claro, ¿ya? Seguimos con la Revolución Francesa, ¿está bien? Es así. Siempre que hay una idea de revolución o de cambio radical, los grupos que van a apoyar, impulsar y participar activamente en estos cambios o revoluciones son los grupos sociales menos favorecidos o beneficiados con la sociedad al cual se vive. Es así lógico. Si una sociedad me da en beneficios y derechos 10 como derechos y beneficios máximos que sea 10, los grupos sociales que no alcanzan ese 10, que tienen 1, 0 o 2, son los grupos sociales que van a buscar cambiar la sociedad como está, porque no están siendo beneficiados. En cambio, los grupos sociales que tienen el 10, el 9 o el 8 de esta totalidad de beneficios o derechos que te da una sociedad, son los que van a buscar reformas, más no revoluciones, porque obviamente se saben beneficiados por el sistema como está y por ende no lo piensan cambiar. ¿Se entiende? Es así. Es así. Los grupos beneficiados por la sociedad no buscan cambios radicales, por ende no impulsan revoluciones. Los grupos no beneficiados buscan cambios radicales, buscan revoluciones. Si tú lo trasladas al caso peruano, por lo general el votante limeño no apoya cambios radicales, porque el votante limeño sabe, el votante costeño sabe que el sistema económico y político, económico más que nada, del país como está, los beneficia. Ha entendido cuáles son las reglas del juego, ha entendido cuál es su posición y se ve beneficiado de una u otra forma. Prueba de ello es que muchas personas que quieren salir, entre comillas, adelante, vienen a Lima. En cambio, los grupos sociales que no se sienten beneficiados con el sistema como está, que son los que apoyan una revolución. A veces ni siquiera apoyan una revolución para que ellos mejoren, solamente apoyan una revolución para que los otros paguen. ¿Me entiendes? Pues no te pones a escuchar a los futuros candidatos a la presidencia de nuestro país o los candidatos pasados que son los de revolución, los revolucionarios, nunca te dicen cómo van a solucionar el problema del país. Lo que sí te dicen es que los corruptos van a pagar. Por lo tanto, no me estás dando una solución, lo que me estás dando es venganza. O sea, si en esta sociedad yo tengo 0 o 1, tú no me estás diciendo cómo me harás pasar de 1 o 0 a 2, 3, 4, 5. No me lo estás diciendo porque no sabes cómo hacerlo. Lo que sí me estás diciendo es que el que tiene 8, 9 va a caer preso o va a pagarlo. Por lo tanto, no me estás dando una solución, me estás dando venganza. Y mucha gente vota así. Mucha gente vota así. Vota por candidatos o candidatas que no te dan soluciones, porque no saben cómo solucionar, pero sí te dan revancha o te dan venganza. ¿Entiendes? Por eso es que en Sudamérica, en Latinoamérica y en el Perú específicamente estamos como estamos, políticamente hablando. ¿Entiendes? Ahora, en el caso de Francia, la revolución es impulsada por la burguesía. La revolución es impulsada por la burguesía. Entonces, la pregunta es, ¿la burguesía, que son los millonarios en Francia, eran el sector social relegado, el sector social poco beneficiado, el sector social excluido? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Profesor, me está diciendo que los hombres más ricos de Francia son los que impulsaron la Revolución Francesa porque el sistema francés en 1789, el año donde estalla la revolución, los tenía relegados
los tenía excluidos, los tenía poco beneficiados a los hombres más ricos de Francia? La respuesta es sí. Sí. ¿Me entiendes? La respuesta es sí. ¿Cómo es eso? Si son los millonarios, ¿cómo que son los pocos beneficiados? Ah, es que aunque suene a cliché, aunque suene a ¿cómo se llama? Aunque suene a frase de mediocre, el dinero no lo es todo, pues. ¿Entiendes? El dinero no lo es todo. Para una persona pobre o una persona que no tenga pensamiento burgués, ¿ya? El dinero es el fin. Por lo tanto, trabaja para tener dinero. Y su objetivo es tener dinero. Así lo ve, así lo piensa. Por lo tanto, se jacta del dinero que tiene. ¿Se entiende? Se jacta del dinero que tiene. Frasecitas como yo pago con mi plata, yo soy cliente, para eso tengo plata, para eso trabajo. Son clásicas frases de gente con una mentalidad, vamos a llamarla mediocre, aún teniendo dinero, porque piensan que el objetivo supremo es el dinero. Por eso que se jactan de tener dinero. Con ropas, autos, departamentos, viajes, y ahora existe el medio del Instagram, el Facebook, para que esto sea visible. Si piensa, los deportistas, los artistas, muchos artistas y muchas personas comunes y corrientes que creen que tener dinero es el fin supremo. Entonces yo trabajo para tener dinero. ¿Entiendes? Pero, profe, ¿usted para qué trabaja? ¿Usted no trabaja por dinero? Obvio. Entonces, la burguesía francesa y los verdaderos burgueses en la actualidad, o sea, los verdaderos supermillonarios, entienden que el dinero no es el fin. El dinero es un medio para alcanzar un fin, y el fin es poder. El poder es el fin. El poder es el fin, no el dinero. El dinero me lleva a tener ese fin, que es el poder. Mi objetivo no es tener dinero, mi objetivo es tener poder. ¿Entiendes? Mi objetivo es tener poder. Profe, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, dueño de Instagram, dueño de WhatsApp, a él le importa un pepino las leyes de tu país. Si a él lo interesa, él bloquea tu cuenta. Y tu libertad de expresión, resguardada por la constitución del país, a él no le interesa, porque al momento que entraste a Facebook, a Instagram, automáticamente entraste a otro país, a su país, con sus leyes, con sus reglas. ¿Mm? Él decide, en base a lo que ha impuesto, y ese es su poder, él decide cuál es tu dinámica. En base al Facebook y al Instagram, él decidió que ahora la publicidad va por ahí. ¿Entiendes? Y cuando desarrolle su famoso metaverso, él decidirá cómo será tu cultura en los próximos 20 o 30 años. Eso es poder. Eso es poder. Él está por encima de las reglas de un país. Lo mismo le pasa a Bill Gates. Por eso que esta gente hace gala de su poder, no de su dinero. No manejan autos de lujo, no tienen relojes caros, no tienen ropa de marca demasiado costosa, porque ellos están por encima de eso. Ellos no tienen que demostrar con una marca o con un celular que tienen éxito. Ellos definen nuestro éxito en sus redes sociales porque les pertenece a ellos. Eso es poder. ¿Me entiendes? Se cayó WhatsApp, se cayó Instagram y Facebook y muchas personas colapsaron. ¿Qué pasa si un día Mark Zuckerberg decide que esto se elimina?
¿Cuántas personas perderían el sentido de su vida porque colgar fotos en Instagram es su vida, para que veas lo vacío que es su vida? ¿Y quién decidió llenarla así? Él. Eso es poder. Eso es poder. Hay personas que me dicen, yo no podría vivir sin internet. Piénsalo bien. Entonces el sentido que tiene de tu vida, ¿entiendes? Pero Jairo, ¿qué te acabo de decir? El poder se llega en base al dinero. O sea, el dinero no es el fin, es el medio. Pero puedes tener poder, ¿ah? Poder de la tranquilidad, de la felicidad. Por ahí me preguntaron, profe, ¿qué es lo que busco yo? Tener el poder de decir sobre mí mismo. Tener una cantidad de dinero suficiente para poder decidir qué hacer con mi vejez. El poder de ayudar a mi familia. El poder de saber que puedo curarme y que tengo el dinero suficiente para curarme a mí y curar a mi hija, para que mi hija tenga una educación y tenga salud. ¿Entiendes? El saber que le puedo dar educación, le puedo dar salud y cuando ya ella sea adulta poder ayudarla. Eso también es poder. De sentirme tranquilo, feliz, sin necesidad de tener deudas, sin necesidad de tener que apantallar o aparentar ante otras personas, sin necesidad de tener que estar subiendo dónde no como, dónde me divierto, no me divierto, sin tener que pensar en el otro. Si voy a un concierto, ver el concierto y no estar preocupándome si lo grabo o no lo grabo, solamente disfrutarlo. ¿Entiendes? Y no mentirme de decir, no, lo tomo como recuerdo, no, lo tomo para que mis familias sepan dónde estoy. No, eso es mentirme. Eso es mentirme. Yo más tarde te voy a recomendar a unos libros de un filósofo muy bueno, un filósofo actual, ¿ya? Entonces, la burguesía tenía poder económico, pero no tenía poder político. O sea, no tenía poder de decisión. ¿Por qué? Porque esto era lo que había en la burguesía. ¿Cuál era el sistema que no beneficiaba a la burguesía francesa? El antiguo régimen. El antiguo régimen, que ya le hemos hablado en ilustración, presenta una sociedad estamental. ¿Ya? ¿Está bien? Una sociedad estamental. ¿Qué es una sociedad estamental? Una sociedad donde las personas son ubicadas no de acuerdo a su riqueza, sino de acuerdo a su origen. No de acuerdo a su riqueza, sino de acuerdo a su origen. Eres rey, eres nobleza, tienes todos los derechos. Eres pueblo, tienes derechos limitados. Y en esos derechos limitados, ¿quién es el pueblo? El que no es noble, no es noble, pues. Y en esos derechos limitados, ¿qué es lo que tienes? No tienes el poder de gobernar, no tienes el poder de decidir, no tienes el poder de elegir a tus representantes. Solamente los nobles gobiernan. Chicos, una especie de crítica. ¿Te has dado cuenta que en la antigüedad, cuando la nobleza tenía todo el derecho, no lo supo utilizar? Porque la nobleza comenzó a creer que al tener todos los derechos, el pueblo no tenía derechos completos, tenía más deberes que derechos, la nobleza tenía todos los derechos, el rey tenía todos los derechos, se relajaron porque para ellos el gobernar era un derecho y por lo tanto, ¿para qué me preparo? ¿Para qué estudio? ¿Para qué? ¿No? Si al final es mi derecho. Claro, Tanya, pero en ese caso, lo que tú pones ahí, que está bien, gracias por la participación, en ese caso eran los déspotas ilustrados. Pero en el absolutismo puro que tenía Francia, vemos que este gobernante, la nobleza francesa, la realeza francesa, no consideraba los deberes, solamente su derecho.
porque como bien ha puesto Tanya, todo por el pueblo, pero sin el pueblo, esa es la frase de los déspotas ilustrados. El déspota ilustrado es un absolutista, es una persona, es un rey que mantiene el antiguo régimen, pero que considera, mira esta palabrita, que tiene el deber de gobernar bien. Esta palabrita que lo hemos visto la semana pasada te lo cambia todo. Deber. Deber. Los reyes absolutistas, considerados déspotas ilustrados, no tuvieron revoluciones. Porque aún siendo absolutistas, aún teniendo un antiguo régimen, aún teniendo esta visión de sociedad estamental y de gobierno absolutista, ellos tenían claro que tenían el deber de gobernar bien. Y como tenían ese deber, esa obligación para con su pueblo, todo para el pueblo, pero esa obligación impuesta por Dios, ellos se prepararon. Y sus gobiernos, absolutistas, antiguo régimen, fueron aceptables hasta cierto punto. En cambio, en la Francia, pre-revolución francesa, la nobleza y el rey consideraban que tenían el derecho, más no el deber. Derecho, 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 y que los demás aguanten. ¿Y qué pasa con los que están relegados, los no privilegiados, los que tienen más deberes que derechos? Se cansaron y estallaron una revolución. Y eso va a pasar. Y chicos, no lo tomes de manera apocalíptica, pero ¿qué va a pasar ahora donde todo el mundo reclama derechos, pero nadie cumple con sus deberes? ¿Mm? La historia te lo está diciendo. ¿Qué sucede cuando un grupo humano solamente piensa en sus derechos y no en sus deberes? Eso no dura mucho tiempo. Y acaba con actos muy violentos. En algún momento, alguien o un grupo muy grande nos va a reclamar el uso y abuso que hacemos de derechos legítimos e inventados. Y la cosa no va a terminar bien. No va a terminar bien. ¿Entiendes? Porque la democracia es el equilibrio entre derechos y deberes. No nos comportemos como pequeños reyes, donde, porque él se queja. En mi santo, pe, yo pongo la música, pe, ¿qué? ¿Me va a pagar? ¿Qué? No nos comportemos como pequeños reyes. No nos comportemos como pequeños déspotas no ilustrados. Tenemos derechos y deberes. ¿Tú quieres que tu país cambie? Simple, cambia de tu casa, pues. ¿Tú quieres respeto? Simple, respeta. ¿Tú quieres que el otro te respete, que el otro tenga el deber de respetarte? Cumple con los tuyos, pues. Es simple. Es simple. ¿Va a tomar tiempo? Va a tomar tiempo. Pero dejemos de estar pateando la pelota para otro lado, que otro lo haga. Para eso se estudia, no para dar un examen de admisión, no para que me dé un cartón de una universidad dudosa. Se estudia para cambiar. Por eso que los abuelos decían que los que tenemos estudios debemos ser escuchados, porque se supone que estudiábamos para cambiar esto, no solamente para llenarme de dinero y después subirlo en el Instagram y en el Facebook, mis supuestos logros económicos. La cosa se puede detener y se puede mejorar. Si no, la historia no solamente son fecha y datos. Y acá vienen las causas, ¿no? Y lo vamos a dejar aquí y lo vamos a terminar la próxima semana. Las causas, todo estalla con una causa económica, pues, todo estalla con una causa económica, cerrado, ¿no? La crisis económica francesa que se debe principalmente a los gastos militares de la guerra de los 7 años, de la guerra de independencia de las 13 colonias, se pagaba demasiado en esa deuda que al final Francia no sabía cómo salir de ellas, el absolutismo del 16, que no le permite a la burguesía formar parte del gobierno, el deseo de la burguesía por participar del gobierno, ¿no? Esta idea de que tengo poder económico, pero la sociedad no me beneficia y al final solamente beneficia a la nobleza y el rey, que son unos incapaces, son unos ineptos.
La independencia de 13 colonias como ejemplo, no solamente como gasto, sino como ejemplo de que te puedes independizar. Y la ilustración que vimos la semana pasada. Chicos, lo otro que son datos y fechas lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios o dudas hasta aquí. Pasen a la práctica, por favor. ¿Ya? Claro, Rousseau lo propone como democracia en la parte republicana. Ajá. Gracias, Almendra. Gracias. Pasen a la práctica, pasen a la práctica. Voy a ver, ustedes son el SI3, ¿qué son ustedes? No está complicada la práctica. SI2MA, ya, SI2MA. Ujú. En el caso del rey de Francia que convocó los estados generales, es el mismo rey de la Revolución Francesa, pues es el rey al que le hacen la Revolución Francesa, es el mismo que convoca los estados generales. La práctica va a estar abierta a las 11:30. Por favor, hágala. Gracias, Gerardo. La próxima semana terminamos, ¿ah? Por la escasez de trigo, Jonathan. La escasez de trigo se debió a una crisis climática y a la falta de economía por la quiebra económica francesa para poder comprar, a la falta de liquidez que tenía el Estado francés para poder comprar trigo al extranjero. Como no tenían dinero para comprar trigo al extranjero y encima le vino una sequía, la escasez sumada a la especulación hizo que el precio del pan subiera. Así fue. Listo, Jonathan. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana. Pasen un bonito inicio de semana. Y estamos en septiembre. En el caso de Jonathan, ¿te refieres a la independencia de las 13 colonias? Sí. La paz de Versalles, sobre todo de París, es lo mismo. Sí, Jonathan. Hay varias paz de Versalles, hay como 5. La guerra de Crimea también termina con una paz de Versalles. Se utilizaba a París y Versalles como centro diplomático, centro para conversar. Bueno, chicos, nos vemos la próxima semana con el final de la Revolución Francesa y nuestro amigo Napoleón Bonaparte. Cuídense bastante, ya estamos en septiembre, no bajen la guardia, de todos modos hace friecito por una gripe, ¿no? Y de todos modos, no bajen la guardia, aunque poco a poco ya estamos volviendo a la vida normal, pero de todos modos, siempre es bueno que quede como costumbre usar mascarilla, no solamente por el COVID, sino porque también podemos tener una gripa o cualquier otra enfermedad. Hay que tomar esa costumbre ya para evitar contagiar a otros. Cuídense, chicos, y también ustedes empeorar. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias por la participación. Esa síganlo haciendo, ¿ah?